La justicia es el eje de la filosofía de los derechos humanos, por ser la virtud que orienta las demás virtudes humanas hacia el bien común y no hacia el individuo, y porque la justicia implica una igualdad. Mi nombre es Carla Zamora y hoy quiero platicar un poco del desarrollo embrionario y la genética que existe a través de este complicado proceso y el polémico caso de Imani Kelly. Para abordar este tema tan interesante, me gustaría dar a entender a las personas que están escuchando este audio dos conceptos. Uno es qué es el sexo y el otro es qué es el género, porque regularmente combinamos estos conceptos y son sumamente diferentes. Cuando hablamos de sexo, acorde al NCBI, lo pueden googlear en internet, se refiere a una característica biológica interna, la cual se expresa por medio de estructuras genitales y tradicionalmente tiene una categorización binaria: o eres hombre o eres mujer. Absolutamente todos cuando nacemos, el doctor nos recibe en el mundo y nos levanta de pies y solamente ve una cosa. Tú sabes qué es. No voy a entrar en detalle porque YouTube puede suspender este video. Entonces, pues bueno, es importante reconocer que absolutamente nadie, o a lo mejor alguna persona en el mundo podrá hacerlo, pero la mayoría de los mortales no revisamos a nivel genómico nuestra situación de sexo. Por lo que, pues, definido como por el fenotipo o la forma en la que nuestros genes se expresaron, el doctor emite un juicio, el cual pues es trasladado a un documento oficial como un acta de nacimiento o un pasaporte y dice: tú eres un hombre o tú eres una mujer. Y así se define nuestro sexo. Es importante contemplar esta situación en el panorama del caso de Imani Kelly porque pues lo platicaremos más adelante. Pero antes de dar un clavado a la genética de desarrollo, quiero que platiquemos un poco de un término que es importante conocer y entender, que es el género. El concepto de género como tal es una experiencia autodefinida por la propia persona. Entonces, hacer un concepto autodefinido pues se vuelve mucho más complejo y la gama de colores aumenta en todos lados, en todas direcciones. El género de una persona puede estar definido por múltiples variables. Me atrevo a decir que muchas de ellas todavía son incomprensibles a la psique humana. Van desde cuestiones genéticas, epigenéticas, neurobiológicas, socioculturales, entre otras. Una mujer se puede identificar como hombre un día, al día siguiente se puede identificar como mujer y está bien. Eso es algo que pues la sociedad debería de integrar y aceptar. ¿Cuál es el problema? En el contexto de Imani Kelly, pertenece a una sociedad en la que pues el ser homosexual o el reconocerse como algo que no eres, que no dicta tu acta de nacimiento o tu pasaporte, pues te vuelve un criminal. La homosexualidad está penalizada con severidad en Argelia, en Etiopía, en Libia, en Marruecos, en Somalia y en otros países. Es importante tener en cuenta este contexto cultural porque cuando emitimos una opinión sobre casos externos a nosotros, muchas veces no nos ponemos en el lugar en el que la persona se encuentra. En este caso, pues el hecho de explicar a tus seres queridos que algo raro está pasando con tu cuerpo, por ejemplo, que no tengas un periodo menstrual normal o pues simplemente que sientas atracción hacia otro género, etcétera, etcétera, está penalizado y pues te pueden agarrar a golpes, te pueden insultar, inclusive puedes ir a prisión. Por lo que pues es muy importante cuando realicemos este análisis sobre este caso en particular, pues tener en cuenta que nuestro contexto de vida es muy diferente, en este caso de las personas que probablemente estén escuchando este audio en México o Estados Unidos, respecto a la realidad que viven las personas en África y estos países que tienen todavía un pensamiento bastante conservador.
vez establecidos los conceptos anteriores, voy a tener el placer de explicarles algunas cosas relacionadas a la genética de desarrollo para comprender un poco más este caso y poder igual emitir una opinión que sea con bases científicas y que pues podamos argumentar científicamente, porque sí, porque no, cada quien desde su postura, desde su opinión y bajo sus experiencias. Para comenzar, me gustaría recordarles a los oyentes que pues toda la materia viva en el universo tiene información genética fundamental que pues se conoce como ADN. Las siglas de ADN significan ácido desoxirribonucleico y pues cuando decimos ADN nos referimos a la unidad más pequeñita de expresión genética. Ese ADN está todo enrollado, envuelto y apretado en estructuras más complejas que se conocen como cromosomas. Los cromosomas tienen proteínas que permiten que esta información genética esté sumamente apretada o que se relaje y pueda permitir la expresión. Hace apenas 73 años empezamos a entender un poco el genoma humano. Hace 73 años, en 1951, en París, en tiempos de la posguerra, Rosalind Franklin logró descubrir la estructura de los cromosomas a partir de técnicas de cristalografía de rayos X. ¿Cuál fue el costo de esto para Rosalind Franklin? Pues bueno, Rosalind Franklin falleció a los 37 años por cáncer de ovarios. En estos tiempos todavía se desconocía la implicación de los rayos X y la mutagénesis en nuestras células. Posteriormente, en 1953, Watson y Crick, lo que nos enseñan en la secundaria, con base a lo que había estudiado Rosalind Franklin, descubren esta estructura de doble hélice del ADN y empieza a profundizarse el estudio del genoma humano. Los seres humanos contamos con 23 cromosomas en cada una de nuestras células. Estos cromosomas son paquetes de información que se encuentran ordenadamente y, como ya vimos, pueden expresarse acorde a las necesidades del individuo. En el caso de otras especies, por ejemplo, los caballos tienen 64 cromosomas, las vacas 60, las gallinas 78, los puercos 40. La cantidad de cromosomas no tiene nada que ver con el nivel de complejidad de la especie, porque como ya vimos, pues los sistemas de regulación como las proteínas o histonas que rodean esa información genética, pues controlan estos paquetes de información, por así decirlo. En el caso de los seres humanos, que tenemos estos 23 pares cromosómicos, tenemos específicamente un par que se le conoce como el cromosoma sexual. Mamíferos placentados, que somos un montón, tenemos cromosomas sexuales que han mantenido cierta estabilidad en función del tiempo. Ojo, esto no siempre ha sido así. Sin embargo, pues sí tenemos estas dos divisiones muy claras, que es XX y XY. Para el caso del cromosoma X, ese lo tenemos todos. Todos tenemos en nuestras células un cromosoma X que se está expresando. De hecho, los individuos que son XX, las mujeres que son XX, tienen tanta información que necesitan producir un RNA no codificante larguísimo, que su único trabajo en la vida es silenciar un cromosoma entero. Es decir, solamente tenemos la expresión de un cromosoma X y el otro se mantiene silenciado. En términos evolutivos, esto es muy interesante porque nos permite comprender que el cromosoma Y se introdujo después en la evolución y tiene muy pocos genes en comparación a un cromosoma X. El cromosoma X tiene aproximadamente entre 900 a 2000 genes, cuando el cromosoma Y nada más tiene de 55 a 78 genes. Pero expresa un gen que es muy importante para el desarrollo sexual, que se llama SRI. A partir de ahorita le llamaré SRI. El gen SRI es el gen que nos permite tener esta diferenciación de sexos tan importante.
De hecho, si hubiera un individuo que fuera XXXXXY, sería un macho, no sería una hembra, y no lo digo yo, lo dice este libro de la Universidad de Oxford. El gen SRI es muy importante porque permite la expresión de un factor de transcripción. Esto es una proteína que puede suprimir o aumentar la expresión de ciertos genes. En el caso del gen SRI, SRI permite la regulación de otro gen que se llama SOX9. SOX9 permite la diferenciación de los testículos, de las gónadas masculinas y de toda la expresión hormonal, que en este caso estamos hablando de mucha testosterona y otras hormonas que son importantes para la diferenciación masculina. A las 6 semanas de desarrollo todavía todos somos una masa de células que no tiene gónadas diferenciadas, es decir, sí fuiste una masa de células que no sabías si iba a ser hombre o mujer. ¿Qué hizo la diferencia en tu sexo? Pues bien, que expresaste el gen SRI o que no lo expresaste, y si lo expresaste generaste gónadas masculinas. De modo contrario, si durante el desarrollo no se expresa el gen SRI, digamos que la evolución toma la vía por default, que es una vía de fenotipo femenino. Esta vía de señalización está guiada por el estrógeno de la madre y permite la formación de estructuras femeninas como el oviducto, el útero, la vagina y en general los genitales externos de las hembras. Ahora sí, en relación al tema de Manikey Leaf, este artículo Disorders of Sex Development nos explica un poco el fundamento genético por el cual pasó esta deportista y probablemente muchos otros deportistas en el mundo, lo que es en sí un resumen de las vías alternativas de expresión que puede tener un individuo. Desde un punto de vista genético, la expresión de los genes puede estar influenciada por muchas variables ambientales que vivieron durante el desarrollo, tanto las madres como los padres, como la historia de vida de cada quien. La epigenética todavía es una rama de la ciencia que se está descubriendo, pero al final de cuentas el impacto que hubo en el desarrollo fue relacionado a genes que estaban en la vía de señalización de SRI y SOX9. La evolución no es perfecta. Si lo fuese, no estaríamos aquí. Esto es porque ya platicamos en una parte del video que en la evolución la diferenciación sexual ha tenido muchos cambios. Los cromosomas sexuales es algo que nosotros vemos como una cuestión estable en función del tiempo por la cantidad de individuos que nacen con esa cierta estabilidad, pero apenas estamos viendo una pequeña ventana de la evolución. Por otra parte, el mundo puso los ojos en este caso en particular de Manikey Leaf, que se trata de una disgénesis en el cromosoma sexual XY, probablemente asociado a una pérdida de función en el gen SOX9 o mutaciones en GATA4, pero en realidad existen muchísimas otras variaciones, o bien también conocidos como síndromes, que tienen una expresión diferente a lo que nosotros conocemos o a lo que el humano está digamos relacionado de manera cotidiana, ¿no? Lo que nos enseñan en la escuela, o eres hombre o eres mujer. Pero ya viéndolo desde un nivel genético y biológico, realmente las vías de señalización son muy alternativas, son diferentes, son una red de señalización que, como ya mencioné, puede seguir un camino diferente. Ahora bien, ¿cuál es el tema bioético aquí? Visto desde un punto de vista biológico, un cromosoma XY sí tiene una ventaja competitiva más en este deporte que es boxeo contra un cromosoma XX.
porque un cromosoma XY por su naturaleza va a expresar mayor cantidad de hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, como la testosterona, promueven una vía de señalización de mTOR que promueve la hipertrofia muscular. Es por ello que muchos deportistas, de la mayoría machos que quieren ponerse súper fuertes, pues se inyectan esteroides literalmente y aumentan su masa muscular. No estoy diciendo que Manique Leaf se inyecte nada, ni que ninguna otra deportista tenga que hacer eso. Simplemente estoy poniendo sobre la mesa que sí existe un argumento biológico a favor de esta cuestión de Manique Leaf. Sin embargo, pues es importante ver otras variables, como se platicó en este video, como las culturales, y por otra parte, pues también mencionar que pues la situación de las personas que tienen una disgénesis es muy complicada. Es muy probable que las personas que tienen una disgénesis sexual, por ejemplo, que no se formaron bien las gónadas, en este caso como los ovarios, tengan en un futuro problemas de tumorogénesis o cáncer de un 30 a un 50% de probabilidades. Es muy injusta esta situación también para estas personas. Entonces no voy a entrar en un detalle de si las personas que tienen disgénesis deberían o no participar en las Olimpiadas. Desde mi punto de vista, sí existe una ventaja biológica. Sin embargo, pues también hay que evaluar los aspectos culturales. Hay muchos deportistas que tienen ventajas culturales, que en este caso Manique Leaf no tuvo. Manique Leaf fue una deportista que pues tuvo que entrenar y subir y subir y subir e ir a muchas competencias hasta llegar el día de hoy a la medalla de oro, que la tiene bien merecida. Sin embargo, amigas, amigos, amigues, ustedes están en el derecho de generarse su propio punto de vista, que al final satisfaga sus necesidades racionales hacia lo que vean como justo o injusto. A mí me ha costado mucho trabajo tomar una postura definitiva. Es complicado, y creo que es lo padre de este tipo de temas o de situaciones que vive el mundo, que nos hace ir de un lado al otro y fortalecer nuestra plasticidad neuronal y preguntarnos 2 veces si está bien, está mal, porque qué pasaría si tú fueras esa persona, y no solo verlo desde esta situación en particular, sino sobre todas las personas que tienen esta probabilidad de tener una disgénesis y a la vez desarrollar pasión por el deporte y disciplina sobre todo. Entonces espero que te haya gustado este video y muchas gracias si lo escuchaste completo.